Hola a todos, esta es la clase número 5. En esta oportunidad vamos a ver más en detalle la pestaña V-Ray Light, que es realmente bastante amplia y nos va a permitir configurar todos los tipos de luz del V-Ray. La pantalla que estamos viendo es el archivo tal como lo dejamos en la última clase, que habíamos visto profundidad de campo. Así que vamos a acomodar un poco el archivo, así queda listo para continuar trabajando. Voy a borrar los materiales no usados, hago clic derecho sobre cualquier material, borrar no usados, voy a pasar a la vista de perspectiva. Tenemos que cambiar también el formato de salida, así que vamos a la configuración de render y aquí ponemos 600 por 360 y bloqueamos la proporción. Vamos a la cámara que teníamos configurada, la general, y acá también hay que ajustar algunas cosas. Vamos a la longitud focal, la disminuimos a 32. Vamos a hacer un grupo entre la cámara y la luz, así esto queda más ordenado. Si yo modifico algo en cualquiera de las dos etiquetas, se va a ver afectada la luz del render. Como están entre las dos, se complementan para obtener un buen resultado. Así que las voy a agrupar y le voy a poner iluminación 1. Agrego nuevamente la etiqueta protección. Y ahora sí, ya estamos listos para comenzar la clase. Hacemos clic sobre la etiqueta V-Ray Light y vemos que en el Light Type está Infinite Light. Este tipo de luz es la que hemos usado hasta ahora y recordemos que es la que representa a la luz del sol. Pero no es la luz infinita por sí sola la que está trabajando. Una vez que seleccionamos en Light Type Infinite, podemos activar esta pestaña que complementa a la luz infinita y le agrega propiedades como las de un sol físico, es decir, un sol que responde a la inclinación que tiene, su color cambia, y además un cielo físico, es decir, no es solo la luz directa del sol y sus rayos los que iluminan, sino que además es como si existiera una gran semiesfera que cubre toda la escena y la ilumina. Lo activábamos desde aquí, Physical Sun, luego activábamos Physical Sky. Si el Physical Sky está desactivado, solo tendremos rayos de sol y no cielo. Y la casilla de Sky Only era para indicarle que no queremos rayos de sol, que solo queremos cielo. Por eso está activada, porque hasta ahora no hemos utilizado los rayos de sol. Pero vamos a ver cómo funcionan. Vamos a hacer algunos renders para notar las diferencias entre todos estos parámetros que voy a explicar. Pero primero vamos a hacer uno tal como está la configuración para tener un render inicial de comparación. Bueno, acá está el render como lo veníamos trabajando. Lo que voy a hacer ahora es desactivar el Physical Sky y vemos qué pasa. Voy a quitar el Sky Only también. Bueno, ven que la imagen está mucho más oscura y de hecho no se está viendo el brillo del cielo que teníamos antes. Si lo comparamos con la anterior, apagamos el cielo físico, es decir, el Physical Sky, encendimos los rayos de sol, pero aún así con los rayos de sol no es suficiente para darle la intensidad que tenía la imagen anterior con el cielo físico. Voy a hacer otro. Voy a activar el Physical Sky y vamos a hacer uno con el Physical Sky, el Physical Sun y con rayos de sol, es decir, con el Sky Only desactivado.
Bueno, acá está el render. Lo que hemos agregado son los rayos del sol a la escena tal como la habíamos estado trabajando, es decir, la comparación era así como estábamos trabajando, no se quita nada y solo se agregan los rayos del sol. Es una imagen también muy interesante con el sol entrando por las ventanas, pero debemos fijarnos también en estas zonas porque se ven un poco sobreexpuestas en algunos lugares. Bueno, tenemos otro grupo de valores, que son estos que están por acá, que van a controlar varias características del color, pero recomiendo dejarlos como están y si queremos hacer algún cambio de color lo podemos hacer mediante la configuración de la luz, de los balances de blancos o posteriormente en la postproducción en Photoshop. Un poco más abajo tenemos esta sección que dice Sky Model y aquí podemos seleccionar entre dos tipos de cielo. El que está seleccionado actualmente, que es un cielo despejado, Clear Sky, pero también un cielo nublado, que sería este que dice Overcast Sky. Vamos a seleccionarlo. Si es un cielo nublado, no habrá rayos de sol, así que vamos a activar Sky Only y hacemos un render. Para comparar esta imagen vamos a utilizar el primer render que hemos hecho, que fue como lo vinimos trabajando. Vemos que está mucho más luminoso e incluso tiene unos tonos mucho más cálidos que esta imagen, que se la ve más oscura y fría. Esos son los efectos de activar el Overcast Sky. Se reduce bastante la luminosidad y los tonos son mucho más neutros. Volvemos a la etiqueta Very Light, dejamos el Sky Model en Clear Sky como estaba antes y vamos a ver este parámetro que dice Horizon Illumination for Physical Cam. Lo dejamos en 10.000 y hacemos otro render. Con este parámetro controlamos la iluminación general de la escena y además, como lo dice su nombre, la iluminación del horizonte. Si comparamos esta imagen con la primera, no solo en esta ha disminuido la iluminación, sino que además es visible cierto color celeste propio del cielo, que en esta, por estar tan luminoso, no se ve. Voy a dejar este valor como estaba y vamos a ver este parámetro que dice Turbidity. Por defecto está en 3. Vamos a ver qué pasa si lo ponemos en 1. Vamos a volver a comparar con la imagen original para ver las diferencias. Lo que está pasando aquí es que reduciendo el valor de Turbidity logramos una imagen mucho más azul. Pareciera que la iluminación proveniente del cielo celeste influye mucho más en el color de la habitación. Con valores más altos de este parámetro logramos colores más cálidos. Lo voy a dejar en 2 y vamos a ver este parámetro que dice Intensity Multiplier for Physical Cam. Para entenderlo necesitamos activar los rayos de sol, porque justamente eso es lo que controla, la intensidad de los rayos del sol, y no de la iluminación global de la escena. Voy a desactivar Sky Only para tener rayos de sol, y de esta configuración ya tenemos hecho un render. Si vamos al visor de imágenes, esta imagen se corresponde con la configuración actual, así que no vamos a hacer un nuevo render, simplemente vamos a ver la diferencia. Y voy a poner este valor en 0.3. Ahora sí, hacemos otro render. Voy a hacer un poco de zoom. Y si comparamos con la anterior,
vemos como la intensidad del sol, especialmente sobre las áreas que le da directamente, están mucho más sobreexpuestas en la imagen anterior que en esta, que le hemos bajado a 0.3 la intensidad de los rayos del sol. Se ve mucho mejor, lo podemos dejar así. Y voy a pasar al valor que le sigue, que es el Size Multiplier. Lo tenemos en 1 y lo que hace es generar un degradado en las sombras. Cuanto más grande es este número, mayor ancho tiene ese degradado. Vamos a dejar este valor en 5 para ver la diferencia. Y es un valor que lo vamos a ver actuando siempre y cuando haya rayos de sol. Voy a comparar y vemos como las líneas que separan la luz de la sombra se hacen mucho más difusas en la segunda imagen. Voy a modificar aún más el valor y lo voy a dejar en 30. Bueno, en el tercer render ya vemos que el efecto está muchísimo más difuminado. Vamos a compararlo. Esta es la primera, la segunda y la tercera. Este parámetro del Size Multiplier es muy útil cuando queremos simular, por ejemplo, una situación en la que existe algo de nubosidad en la atmósfera, como sería un caso así. Entonces las sombras que genera el sol no se ven perfectamente nítidas. Voy a volver a la etiqueta Very Light. Vamos a dejar este valor en 5. Y en cuanto al resto de los valores que hemos visto, yo recomiendo dejarlos como están. Vamos a hacer una última cosa para poder entender cómo funciona el Physical Sun. Voy a hacer una copia de mi luz actual. Voy a apagar la original y vamos a poder hacer modificaciones sobre esta. Vamos a la vista del editor. Voy a hacer visible la copia del sol que he hecho y vamos a cambiarle la orientación completamente. Por ejemplo, 360 y menos 10. Volvemos a la cámara y hacemos un render. Para hacer este render, ubicamos el sol del lado derecho con un ángulo de menos 10 grados, casi horizontal, y lo primero que se ve es cómo desaparecieron los rayos del sol, porque lo hemos cambiado de orientación, pero además, si comparamos con la otra imagen, vemos que los colores de la imagen han cambiado. Y eso lo hemos hecho solo cambiando la orientación del sol. Cada ángulo, cada inclinación, cada posición que le damos al sol va a generar diferentes iluminaciones en nuestra escena.